Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. Discúlpeme la voz, pero estoy un poquito resfriada. En principio yo quería afrontar el tema de los presupuestos, por supuesto dándole las gracias por su comparecencia, a fin de informarnos y además de esa forma tan detallada de lo que va a ser la ley de presupuestos para el próximo año 2017. En lo que se refiere a nuestra consejería, yo creo que con estos presupuestos hemos vuelto a comprobar una escenificación dialogante de la consejera de Hacienda y Administración Pública, de la señora Montero, que poco se corresponde con la realidad, algo que lamento enormemente como sucedió en la legislatura pasada. Por un lado, escuchamos a sus portavoces hablar de la necesidad de exigir a Madrid una financiación más justa, que los ayuntamientos deben contar con una financiación suficiente o que tiene que haber más recursos para educación y sanidad. Aquí estamos completamente de acuerdo. Lo sorprendente es que mientras que defienden esto, el Partido Socialista Andaluz ha sido protagonista en la investidura por darle el gobierno a Rajoy y refrendan o prolongan las principales señas de identidad presupuestaria del señor Montoro. Ello sin olvidar, señor consejero, el aumento una vez más de la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con los ayuntamientos por la congelación de los fondos Patrica. Este gobierno no apuesta por la autosuficiencia de los ayuntamientos andaluces, es algo constatable, y después nos quejamos siempre del gobierno central. Debemos tratar de ser coherentes. Este anteproyecto era una buena oportunidad para confirmar el discurso lanzado desde la Junta de Andalucía, pero no lo han aprovechado y confirman la incoherencia una vez más de la que hablo. La rama social en los presupuestos, la que tiene mayor peso, se debilita a marchas forzadas. La educación y la salud continúan sufriendo las externalizaciones y las privatizaciones, mientras que los índices de pobreza y desigualdad aumentan. Todo ello sin olvidar que la precariedad laboral sigue siendo un lastre en nuestra región, algo que parece no va a obtener respuesta presupuestaria en el próximo año. El crecimiento económico producido en Andalucía, al que tanto aluden, no se traduce en un crecimiento sostenido, no va a mejorar las condiciones de vida de los andaluces y las andaluzas. El estrepitoso aumento de la deuda en un año genera preocupaciones, porque además es previsible que lleguen medidas extraordinarias desde un gobierno que ustedes han apoyado, señor consejero. La subida del 1% del salario de los empleados públicos o la vuelta a la jornada de las 35 horas dependen de la decisión que tome Rajoy, y todo hace indicar que el sueldo de nuestros funcionarios y funcionarias se verán lamentablemente congelados por los recortes exigidos por Bruselas. Ojalá me equivoque. Por tanto, no solo desconfiamos porque se ha evitado el diálogo, sino también porque no hay garantías de cumplimiento de las promesas realizadas por este gobierno. Como digo, no han contado con la opinión del resto de los grupos, salvo de Ciudadanos, algo que tampoco nos sorprende, pero nos preocupa el hecho de que hayan negociado en una mesa con la señora presidenta, la señora Díaz, y en otra con el PP andaluz. Esto se ha traducido en que nuestro gobierno ha abierto la puerta a las políticas de austeridad del PP, a las cuentas andaluzas. En cualquier caso, nuestro grupo parlamentario afronta este debate de la manera más constructiva posible y todo el trabajo realizado este año se reflejará en el planteamiento de numerosas enmiendas por parte del grupo parlamentario de Podemos Andalucía. En lo que respecta a nuestra consejería, la Consejería de Justicia e Interior, sí observamos que, aunque existe un incremento de la partida presupuestaria para 2017, a nuestro juicio vuelve a ser insuficiente. Antes de entrar en lo relativo a la Administración de Justicia propiamente dicha, me gustaría subrayar la preocupación de mi grupo por el descenso de casi un 1% en la partida destinada a la justicia juvenil y hacerlo de igual forma con la relativa a la coordinación de las políticas migratorias. El año pasado nos sumamos a la indignación de las organizaciones por la insuficiencia de la partida, que era de un 0,5% y que pasa ahora al 0,6%. Este aumento se declara inútil para afrontar la actual situación migratoria y que sabe que yo le traigo a menudo a esta comisión. Es significativo que el presupuesto total de la Consejería de Justicia constituye solo, según el proyecto, el 1,5% del total del presupuesto de la Junta de Andalucía, siendo para la Administración de Justicia únicamente el 1,29%, una vez descontadas las partidas que corresponden a los restantes programas propios de la Consejería. En cualquier caso, como le decía antes, nos parece un incremento insuficiente a la vista de las necesidades que tenemos. Pero tampoco puede decirse que sea un mérito propio de la Junta de Andalucía, pues buena parte de ese incremento se produce gracias a fondos europeos o del Estado, dirigidos principalmente a la modernización de la justicia en el marco de modernización que ha emprendido el Estado en esta materia. Dentro de las concretas partidas destinadas a la Administración de Justicia, observamos cuestiones que han llamado la atención a nuestro grupo parlamentario y que me gustaría exponer como portavoz. Entre las prioridades que se relatan en el proyecto no se mencionan algunos apartados que consideramos importantes.
En primer lugar, no observamos que exista un incremento presupuestario destinado a la dotación de la plantilla de los 13 juzgados de nueva creación que habían sido proyectados para 2016 y que esperamos puedan ponerse en marcha en 2017. Tampoco hay nada que veamos para el proyecto de hace varios años de dotación de personal de la Administración de Justicia para determinados juzgados de paz. Más de un centenar de puestos de trabajo de refuerzo año tras año se prorrogan, lo que desvela el déficit estructural de plantilla orgánica que sufrimos. En esta materia, además, debe tenerse presente que se trata de un problema grave al que debe darse solución a la vista de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto a la prohibición de encadenamiento de nombramientos de personal temporal para cubrir necesidades permanentes y estables. Entendemos también que el presupuesto es insuficiente para garantizar la inmediatez de la cobertura por personal interino de las bajas y licencias del personal titular de los juzgados andaluces, para suprimir definitivamente el recorte presupuestario que supone la prohibición de que se produzcan estos nombramientos hasta pasados 3 meses desde que se produce esa necesidad. Seguimos sin ver que exista voluntad política para dotar económicamente un plan de desatasco de aquellas jurisdicciones que a día de hoy soportan numerosos expedientes auténticamente ingobernables, especialmente los juzgados mercantiles, las audiencias provinciales, los juzgados de primera instancia, así como numerosos juzgados mixtos de pueblos andaluces y dentro de estos casi la totalidad de los situados en toda la costa andaluza. Respecto a la infraestructura, es decir que junto a la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que acomete ya su última fase, apenas vemos más inversiones en materia de edificios judiciales. Solo hay una breve referencia al edificio del Prado de San Sebastián, aquí en Sevilla, un parche más, a nuestro juicio, por lo que necesita Sevilla con urgencia, y lo hemos dejado de manifiesto en anteriores ocasiones, es una ciudad de la justicia nueva y moderna. Ninguna previsión tiene el proyecto a este respecto. Ni siquiera vemos que se prevea nada en materia de reparación o sustitución de equipos de climatización de los edificios judiciales, lo que previsiblemente nos llevará a que en verano vuelvan a producirse las situaciones de elevadísimas temperaturas, algo que ya puso mi grupo parlamentario encima de la mesa en esta Cámara. Lo mismo que tampoco hay previsión alguna en relación con los numerosos edificios judiciales de otras capitales de provincias muy necesitadas de remodelación, cuando no directamente de la construcción de sedes judiciales nuevas y modernas. Tampoco se prevé nada en cuanto a la remodelación de los edificios judiciales en pueblos. Tenemos como, por ejemplo, Torrós en Málaga o Lebrija en Sevilla, edificios obsoletos, mal diseñados o sencillamente inapropiados para albergar una oficina pública. En definitiva, señor consejero, no se ha hecho un cálculo riguroso de los ingresos con los que contaremos el año que viene. Hablan de recuperación, pero nos presentan unos presupuestos que avalan la continuidad de las políticas de austeridad. Son muchas las problemáticas que se han obviado en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos. Animo a los grupos a aunar esfuerzos y abrir un verdadero debate para abordar estos presupuestos en búsqueda de las mejores soluciones. Nosotros trabajaremos en ese sentido como hemos hecho siempre. Un debate sincero y que ponga los problemas que afectan al servicio de manera endémica y la mayoría social de nuestra tierra, porque no olvidemos que este es un servicio fundamental y que beneficia o afecta, como puede ser el caso, al conjunto de la ciudadanía. Muchas gracias. Perdón.